Siempre, como estamos allí en la profecía de Daniel 7, estas cuatro grandes bestias, Daniel 7:17, son cuatro reyes. En otras palabras, Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino. Podemos decir, estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, según Daniel 7:17. Cuatro grandes bestias que se levantarán en la tierra, descrita ya en Daniel 7, del versículo, puede decir, 4 en adelante. La primera, ya todos sabemos, como un león, Babilonia. La segunda, un oso, representando al imperio que vino después de Babilonia, que fue el imperio medo persa, no hay duda. Luego vino el imperio greco-macedónico, Alejandro Magno. Tercera bestia. Una cuarta bestia horrible y espantosa, que es la que estamos terminando de analizar, Roma. Y después de esta Roma de los Césares, Roma, Rómulo y Remo, ¿se acuerdan? La fundación de Roma. La Roma de Augusto, César Augusto. Esto que está representado aquí en su primera faceta. Pero la Biblia decía en Daniel, en el mismo capítulo 7, que de esta Roma emergería, de estos 10 cuernos, que es la división del Imperio Romano a partir del 476, con los pueblos bárbaros, godos, trogodos, los vándalos, los suevos, los hunos, lombardos, bueno, toda esa cantidad de pueblos que dieron origen a muchas naciones europeas. De allí iba a surgir, dice, un cuerno pequeño, ya lo hemos analizado, eran 10 cuernos, 10 reinos, se tumbaron 3, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, en ese mismo orden, y emerge para suprema gobernanza el cuerno pequeño. Quedan 7 y este sería el octavo, que emerge de la ruina de la Roma política. Entonces ahora es la Roma pontificial. Esta es la última faceta de la cuarta bestia horrible que aparece en Daniel capítulo 7. Y la profecía dice, estos 4 grandes reinos son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, Daniel 7:18, recibirán el reino de los santos del Altísimo, todos los que se han apartado para Dios, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Una vez terminara todos los eventos que tienen que ver, todas las acciones que tienen que ver con el protagonismo de esta bestia, que es un reino horrible y espantoso en 2 facetas, Roma pagana y aquí la Roma ahora pontificial, después que toda la historia que Daniel está vislumbrando, y en este momento, hablando del cuerno pequeño, que hemos utilizado varios martes, cuando termine también la historia del cuerno pequeño, entonces los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo y eternamente para siempre. Gloria a nuestro Dios. Al salir de esta faceta, y tuviéramos aquí una imagen, ¿verdad? Diríamos, aparece, la segunda venida del Señor Jesucristo, que está representada en esa estatua que usted ve atrás, como la piedra que viene y choca contra los pies de la estatua de Daniel capítulo 2. Bueno, en Daniel 7:25 tiene varias facetas. Dice la palabra santa, y hablará palabras contra el Altísimo, describiendo la acción del cuerno pequeño. Ya lo hemos venido estudiando. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ya analizamos algunas de esas palabras en temas anteriores. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Vamos a analizar esa parte de la profecía hoy. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo hemos analizado, pero que 2 martes utilizamos. Lo actualizamos con las encíclicas del día domingo de Juan Pablo II, y luego los papas siguientes, Benedicto XVI y el Papa Francisco, especialmente
Benedicto XVI, Juan Pablo II y el Papa Francisco hablando de la santidad del día domingo. Cómo se cambió de sábado para domingo. Los argumentos que las encíclicas se dieron, ya utilizamos creo que dos martes para analizar ese asunto tan importante y pensar a cambiar los tiempos, cambiar los 10 mandamientos, que es el resumen de todo, y especialmente el cuarto mandamiento que tiene que ver con el santo sábado, día de reposo, día santo de nuestro Dios. Entonces, hoy queremos como profundizar o ampliar esto que a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta profecía vamos a tratar de sintetizarla, pero que quede bien claro qué significa eso. Esto no es más ese de los santos que van a ser quebrantados. En el versículo 21 de Daniel 7 dice, y veía yo que este cuerno, que tengo aquí en mi mano, hacía guerra contra los santos. Por eso que dice que era muy diferente. En el versículo 7 y 8 de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, hollaba con sus pies, muy diferente de todas las bestias que vi antes. Este cuerno pequeño era muy diferente de todos esos reinos, aún de la Roma esta pagana que también persiguió a los cristianos, pero este era más fuerte. Entonces dice la revelación que veía yo que este cuerno, Daniel 7:21, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, el Señor juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya, se acabó este cuerno pequeño. Entonces, vamos a analizar esta parte, esta porción, ¿verdad? Este recorrido de tiempo y la mitad de un tiempo. Pero en el nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a escudriñar un poquito algo que es importante esta noche señalar. En nombre de Dios. Un poquito de paciencia porque voy a buscar aquí algo que no... Aquí. Un momentico, hermanos. Lo del sábado. Origen del domingo. Quiero leerle, porque yo le comenté que esta noticia yo quería dársela a conocer para que ponerle como un sello ya, que empezará a cambiar los tiempos y la ley. Y específicamente ese mandamiento que nada menos y nada más que tiene que ver con tiempo, que es el cuarto mandamiento de Éxodo 20, capítulo 20, versículos 8 al 11. En el portal en internet de BBC Mundo, portal serio, del 14 de marzo del 2021, este año, salió un artículo que decía cómo hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos. Es un intento que no sé si ustedes pueden visualizar. Como todo el titular, ¿verdad?, que aparece en BBC Mundo. Vuelvo a repetir porque no sé si lo pueden ver. Tuviéramos la otra tecnología que uno pone esto directamente en la pantalla, no la tenemos. Ok. Entonces vamos a que ustedes oigan lo que el mundo, este es un articulista del mundo, redacción BBC, Nuevo Mundo, ¿verdad? 14 de marzo 2021. Como hace 1700 años se cumplieron, el 21 de marzo, ¿verdad? Se cumplió 1700 años que nacieron los domingos como los conocemos. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la historia secular de este asunto? Vamos a leer lo que dice el artículo. Usted lo puede conseguir en BBC Mundo. Dice, fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son, dice el portal de BBC Mundo.
¿Quién fue el que dio el primer paso para que esto se oficializara? El emperador ¿qué? Constantino el Grande. En la encíclica que leíamos el martes de Juan Pablo II, él hace referencia a Constantino, que hizo posible que ya con paz y tranquilidad los cristianos pudieran observar su domingo como tiene que ser, gracias a Constantino. Y Constantino, por esa cosa tan, entre comillas, tan buena que hizo, paró la persecución. El año 313 después del Señor Jesucristo, tú lo puedes leer. Y ya los templos se volvieron a reconstruir a partir de esa fecha. Y el primer concilio de la Iglesia Católica Apostólica y ya romana, cuando hizo el pacto con Roma, con Constantino, de Nicea, se nombró Constantino prácticamente como el apóstol número 13, como agradecimiento a la manera como paró la persecución y al final de su vida, ya casi muriéndose, se bautizó, pero seguía creyendo en el Dios solo. Bueno, dice el portal, dice la noticia aquí en el portal BBC Mundo. Fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son. Hace 1700 años, los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo. Un día de descanso, sustituyendo el sábado por el domingo. Pero si no es por el patrocinio del Estado, la iglesia no encuentra paz, tranquilidad, como decía Juan Pablo II en la encíclica del día domingo. No encuentran paz. Tenía que el Estado darle la fuerza para poder actuar y sentirse ahora con libertad de guardar el domingo como debiera ser. La famosa encíclica, ¿verdad? El Día del Señor, 1996. Ok. Ese es uno de esos datos que, si te dejas llevar por la curiosidad, te conducen a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes. Empecemos. Siendo exacto, todo empezó el 7 de marzo del 321. Dice el historiador aquí, el que hace el artículo en BBC Mundo, de ahorita del 14 de marzo del 2021, de este año. Todo empezó el 7 de marzo del 321, es decir, hace un milenio, 7 siglos y una semana, para cuando fue el 21 de marzo de ahorita del 2021. Una semana que ya para entonces se componía de 7 días. Bueno, ¿por qué precisamente? Bueno, entonces dice, no 6 ni 8, incluso 10, como los antiguos egipcios o los del calendario republicano de la Revolución Francesa entre 1792 y 1806. Pues aunque es una constante casi todas las culturas, no hay ninguna razón buena que lo justifique. De hecho, varios pensadores a lo largo de la historia han desafiado esta convención con argumentos filosóficos, matemáticos y políticos, pero la semana de 7 días persiste. Se piensa que fue concebida, no está hablando un teólogo, se piensa que fue concebida hace 4000 años cuando los mesopotamios resolvieron el problema de dividir el mes en periodos más cortos. Su duración estaba ligada a la rotación de la luna alrededor de la Tierra, 29,5 días. Así que sencillamente redondearon este número a 28, lo dividieron en 4 periodos de 7 días. Con eso establecieron un ritmo matemático artificial que hacía más manejable la organización de la vida cotidiana. Si necesitaba, por ejemplo, que los vendedores acudieran al mercado 8 veces al mes, podía fijar días precisos que se repetirían independientemente de las imprecisiones de la naturaleza. La idea se extendió particularmente después de que la cultura babilónica se convirtió en la dominante alrededor del siglo VI antes del Señor Jesucristo. Pero ya al final, ¿verdad? Como dice aquí, los dioses de 7 días de la semana, estoy abreviando, mosaico en la casa del planetario, itálico, Andalucía, España, civilización romana del siglo II. En la mayoría de los idiomas basados en el latín, los nombres de los días de la semana aún revelan esta conexión con los planetas clásicos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Sábado y domingo, no. Aunque sábado empieza como Saturno, viene de la palabra hebrea, viene de la palabra hebrea Sabbat o reposo. Domingo también tiene raíces religiosas, solo con un culto relativamente más reciente. Lo está diciendo una gente del mundo. Además de la semana, con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso, mire cómo dice, el brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 días
como uno de descanso. Probablemente, dice este señor, el articulista, fueron los judíos. Que cuente probablemente. Fue así. No fueron los judíos, fue Dios que lo estableció en el Edén. Y Moisés lo recoge allí para presentarlo en forma universal. El mundo comenzó con 7 días de la creación. 6 días culminó la creación y se creó el 7º día para beneficio del hombre, como dice Marcos capítulo 2, 27 y 28. Solo que ese día, dice aquí, era el sábado. Mire, sigue diciendo esto. Pero ese 7 de marzo del 321, dice BBC Mundo, en este artículo, celebrándolo, conmemorando, recordando los 1700 años del primer día de descanso, ya para todo el imperio y de ahí para todo el mundo, comenzó esto como algo que debe respetarse. El emperador Constantino emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Entonces ellos colocan en parte de ese edicto. En el venerable día del sol, domingo en inglés Sunday, día del sol, que los magistrados y las personas que vivan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Decretó el 7 de marzo del 321 Constantino. Esto está también en el conflicto de los siglos. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viña. O sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Eso era parte de lo que decía el decreto de Constantino. Sol invictus. Sol invictus. Sol no conquistado significa eso. Era, oiga esto, la historia. Era el dios Sol, oficial del Imperio Romano, tardío, y patrón de los soldados. El 25 de diciembre del 274 después de Cristo, ¿cuándo? El 25 de diciembre. ¿Qué cosa había? El 25 de diciembre, ¿verdad? Del 274 después del nacimiento de Cristo, el emperador romano Aureliano la convirtió en religión oficial. El sol invicto, sol no conquistado, era el dios Sol, oficial del Imperio Romano tardío. Y en el 274 después de Cristo, Aureliano, emperador del Imperio Romano, lo convirtió en una religión oficial junto con los cultos romanos tradicionales. En el 274 el sol invicto se convirtió en una religión oficial, pues, del Imperio Romano. Con todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad. Oiga, ¿por qué Constantino se aprovecha del domingo para colocarlo como día de descanso? Y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. Si bien hoy se le recuerda como el primer emperador cristiano, estaba también asociado con el culto del sol invicto. Cristiano y también adorando el sol. Increíble, ¿verdad? Que aparecía hasta en sus monedas. Elegir el día domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Tenía mucho sentido ¿qué? Políticamente. ¿Por qué? Historiador. Aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso. Aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendían a preferir el sábado. Como dice la Biblia, ya había un choque, ¿verdad? Pero con el toque que le da Constantino, lo oficial es el día domingo. Más importante aún era que la mayoría de no cristianos consideraban el domingo como un día especial, pues era usualmente el día de pago. Y quizás también crucial era que se trataba del día especial del sol invicto. Domingo era el día especial del sol invicto, era parte de la religión oficial de Roma. Un culto oficial en el imperio desde el 274 que era particularmente atractivo para las clases senatoriales. Tiene que ver con el gobierno. De hecho, Constantino mismo, aunque promovió activamente la iglesia cristiana durante toda su vida, reconoció al sol invicto como un dios. Solo fue bautizado en la fe cristiana en su lecho de muerte y hasta el día de hoy continúa el debate sobre si fue un verdadero converso o se aprovechó de la iglesia como una fuerza unificadora. Constantino supo manejar. Los paganos, los políticos tienen el día de domingo como de respeto, y también
los paganos respetan el día domingo, ¿verdad? También como día oficial del sol invicto, que adoraban al sol invicto. Pero entonces hay un movimiento que está emergiendo que se llama cristianismo, que también están celebrando el domingo. ¿Por qué no unimos tanto los que tienen sentimientos políticos, los que tienen sentimientos religiosos, pero que tienen como coincidencia el sol invicto como el día domingo para adorar al sol invicto, a ese Dios pagano? ¿Por qué también estos que están guardando el domingo, esos que se llaman cristianos, no hacemos del domingo algo que unifique tanto a los paganos como a los cristianos, estos que por los cuales detuve la persecución, y nos ganamos entonces a los paganos y a los cristianos decretando el día domingo como día de reposo? Y así fue como se hizo. Y así ves que va a ocurrir al final de la historia. Dice, de hecho, Constantino mismo, aunque promovió activamente la iglesia cristiana, durante toda su vida reconoció el sol invicto, ¿verdad? No todos los cristianos recibieron, tanto así que el sínodo de la Odisea, que tuvo lugar alrededor de 363-364, incluye un canon, el 29, que declara: los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado. Ya comenzaron a decir que el sábado es de los judíos. Entonces el concilio de la Iglesia Católica dice, en el año 363-364, después de Cristo, el canon el 29, los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en el día sábado, en lugar de honrarlo como día del Señor. Y si pueden entonces descansar como, y así, y si pueden entonces descansar como cristianos. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran, serían considerados anatema, malditos, pues, en otras palabras. Es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran, guardando el domingo, que para Roma era la fiesta de celebración del sol invicto, el día domingo, y que ahora por un asunto de política, de ambigüedad, de unificar el imperio desde el punto de vista religioso y de esa manera mantener la estabilidad política, mire la estrategia política, ¿verdad? Un asunto político, a la iglesia romana, vamos a darle play, no importa. Así sea el día que se adora el sol tranquilo, ahí nosotros decimos que es para la resurrección, y evangélicos y católicos, todavía no habían subido los evangélicos, pero los católicos sí, vamos a darle. Después los evangélicos se unieron también, viendo los orígenes tan horribles que es pagano. Pero había un remanente allí que decía no, en Alejandría, en la misma Roma, nosotros guardamos el sábado como dice el mandamiento, que son judaizantes. Bueno, si ustedes no guardan el domingo y trabajan el sábado, los vamos a castigar, van a ser anatema, como dice aquí, van a ser maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Con el cambio de celebración de sábado a domingo, se adoptó un nuevo término: el día del Señor. Mire, con el cambio de la celebración del sábado a domingo, se adoptó un nuevo término. Y en adelante comenzó a denominarse ya, con toda la legalidad política, aprobado, el gobierno sometido a la influencia religiosa, utilizó el gobierno de Roma, y Roma complacida, si esto permitía unificar para paz y seguridad, como va a pasar en el futuro, para paz y seguridad, un día universal que los una a todos, a musulmanes, a todo el mundo, ¿verdad? Pero necesitamos adorar a Dios, necesitamos buscar la paz y la tranquilidad, porque el imperio estaba allí sacudido por las hordas estas bárbaras. Con el cambio de la celebración de sábado a domingo, se adoptó un nuevo término. ¿Cuál fue el nuevo término? Según el escritor aquí de BBC Mundo: el día del Señor, o dies dominicus. He ahí la palabra domingo. ¿Cuál es el origen del domingo? Bíblico, político, religioso. ¿A quién seguirás tú? ¿A lo político, religioso, o a lo realmente escrito en la Sagrada Escritura? Por eso el Señor dice, mire, en vano me honran siguiendo mandamientos de hombre. Estos son mandamientos de hombre, por conveniencia. Las cosas de Dios no tienen nada que ver con la política partidista. Dios tiene un reino. Su reino es muy diferente a los reinos políticos imperantes. Tienen otros principios, se mueven es por la fuerza. Se mueven es por quien tiene más músculos militares y tecnología, es el que domina. En las cosas de Dios el que domina, el que quiere ser el primero, tiene que ser servidor de todo, dice Jesucristo. Yo soy como el que no como el que se sienta a la mesa para que le sirvan, dice Jesús. Yo soy como el que le sirve a los que están sentados a la mesa. Yo soy el que le lavo los pies a mis discípulos, el maestro.
En el mundo, dice Jesucristo, la gente quiere personas que le sigan, para que le sirvan, sean sus esclavos. A veces se compran por conciencia, a veces por ideología, no, que aman al líder. Aquí no es así. Aquí se busca seguidores. Dios llama a seguidores no para que vengan a simplemente adorarle en espíritu y allí en oración. No. Aquí el compromiso es: yo quiero servidores para que sean servidores igual que yo. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, ustedes hagan. Juan capítulo 13, versículo 15. Ese es el objetivo de los seguidores de Cristo. Servir. Estudiar esta profecía para servir. Estudiar esta profecía para entender cómo Roma política, cómo los Estados Unidos de Norteamérica va a ser aparato, así como fue Roma en el pasado, según Apocalipsis 13, para implementar leyes que le den fuerza a la Roma pontificial ya al final del tiempo en el cual estamos montados. Y el día domingo, ¿verdad?, será algo unificador del punto de vista religioso para proteger la familia, para proteger el medio ambiente, para celebrar la resurrección. Todos los argumentos que ya hemos escuchado a través de la encíclica. Y se obligará a su pena de muerte que tenemos que trabajar en sábado, que tenemos que violar el sábado. Entonces, hermano, la historia lo está diciendo. El origen del domingo ya lo vimos con las encíclicas, y aquí le estamos dando el remate, que la misma encíclica habla de Constantino. Gracias a Constantino, ya los cristianos no le van a echar más cabeza, que van a tener problemas, ¿verdad?, que para no dejarlos observar el domingo. No. De ahora en adelante todo va a ser chévere, porque el Estado nos dio la protección. En vez del Espíritu Santo mover y dar la protección para seguir adelante, buscamos el apoyo del Estado. Por eso la iglesia se corrompió y se seguirá corrompiendo. Ahora protestantes, católicos, lo que sea, buscando el amparo del Estado, como perdieron el poder del Espíritu Santo, se necesita el poder del Estado para construir escuelas, para construir hospitales, para pagar a los ministros, para que las doctrinas den chance en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en las redes, que el Estado patrocine esto. Porque como no tenemos el Espíritu Santo, tenemos que echar mano, vender el evangelio, dicen ellos, venderlo al poder del Estado, para que el Estado le conviene, porque los religiosos nunca podrán ser extirpados. Pero requiere, como pierden el Espíritu Santo, el poder de los Estados. Por eso en Apocalipsis 17 se habla, ¿verdad?, de aquella mujer que está sentada sobre aquella gran bestia que tiene una copa, le da de beber del vino de la fornicación a todos los presidentes de la tierra, y todos los moradores le siguen allí adelante. Lo que hace el presidente, allí va todo el mundo por el mismo camino. Mire aquí, mire esto que acabo de leer. ¿De dónde viene el domingo? Está explicando BBC Mundo. Nosotros lo sabemos ya. Pero aquí el complemento, como para decirle, hermano, tenemos razón. ¿A quién vamos a seguir? Cambió los tiempos y la ley y buscó que el Estado le pusiera el sello romano. Hasta hoy en día, años sabáticos en las universidades, por más que la Revolución Francesa, por más que la Revolución Rusa, por más que los egipcios, no, que 8 días, que 10 días, que 9 días la semana, para no tener nada que ver con esa cosa hebrea. Terminó todo el mundo con la propuesta de Dios en Génesis. La semana tiene 7 días. 6 días trabajarás. El que inventó la semana de 7 días. 6 días trabajarás. Ahí terminó la creación. Ya estaba todo creado. Pero Dios dijo, voy a inventar un 7º día más. Por causa del hombre. No el hombre por causa del 7º día. El sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesitaba el sábado para descansar, para cesar su trabajo y dedicarse a Dios, recordando a la obra de la creación, recordando que todos somos hermanos, amando al prójimo, al semejante, el que está cerca de ti, cerca de mí. Es el propósito del mandamiento. Fue hecho para el hombre. Fue hecho, y por eso Dios lo bendijo, lo santificó, como dice Génesis 2, ahí no había judío, ahí no había nada de eso. Si queremos ubicarlos geográficamente, mire, el Éufrates, el Tigris, por allá por los lados de Irak, allá donde está Babilonia, originalmente, geográficamente, entre Irán con N e Irak con K, allí está parte de lo que era Mesopotamia. Allí no había judíos. Judíos vienen después Jacob, después de Abraham. Pero Dios dice que antes de Abraham y de Jacob, pues existía Adán, Eva, Matusalén, todos esos hombres. Y el Edén allí estuvo ubicado en esa zona y fue sacado.
En otras palabras, y allí en ese escenario se creó la semana de 7 días. Que nadie, ningún comunista, ningún ateo, ningún filósofo ha podido derrumbar ni por matemática ni para astronomía. No, vamos a sacarnos ese pasado, vamos a romper con ese ombligo que nos tiene atado allá a los hebreos. No se puede, no se ha podido ni se podrá. Lo más que se puede es alterar, pues, para desligarnos, porque no nos digan que somos judaizantes, como si fuera una ofensa, cumplir el cuarto mandamiento, como si los judíos hubieran inventado esto, pero ya el concilio, como lo digamos allí, ¿verdad?, de Elvira, ya lo estaba diciendo, pues. Entonces no tenemos complejo, hermano. Nosotros seguimos antes que al hombre lo que dice Dios. Y ya aquí se nos advierte, 500 años antes de nacer Jesucristo, ya el profeta Daniel estaba advirtiendo, mire, van a cambiar eso. Ese cuerno pequeño se va a atrever a cambiar el mandamiento que tiene que ver con el tiempo dentro de la ley. No va a cambiar rito, no, es el mandamiento, porque la ley, los 10 mandamientos es el centro de todo el evangelio. ¿Qué haré para tener la vida eterna?, preguntó joven rico, preguntó aquel doctor en la ley. ¿Qué haré? Bueno, lo que está escrito allí. El joven rico, guardar los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no robarás. No, ya yo lo he hecho. El otro doctor de la ley. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, que resumen los primeros 4 mandamientos, y amarás al prójimo como a ti mismo, que son los otros 6 mandamientos. 6 más 4 son 10. Ese es el resumen, como dice Mateo 22, de la ley y los profetas. Toda la Biblia ahí está encerrada. Amor hacia el hombre, hacia Dios y hacia el hombre. Pero primero hay que amar a Dios para poder amar al ser humano. Si no, no se puede. Entonces, pero dentro de esos 10 está el sello de Dios. ¿Por qué el sello? Porque ese mandamiento nos dice de dónde venimos. Dios nos ha creado. ¿Cuál es la jurisdicción del Creador? Los cielos, la tierra y todo lo que existe, pues. ¿Por qué no guardar el sábado? ¿Por qué no santificar el sábado? ¿Por qué los que conocemos este mandamiento estamos distorsionando el sábado? ¿Por qué el sábado se convierte en días de reuniones, el culto divino maravilloso, y después en la tarde reuniones, competencia, está hablando de la Adventista el séptimo día, reuniones, hasta actividades allí en 4 paredes también, la mañana y en la tarde? El Espíritu de Profecía dice que no debe ser así. Después de ese culto maravilloso, hay que salir al encuentro en la naturaleza, recordar de dónde venimos, recordar de las plantas, de los árboles, de los peces. Tiene usted que ir a un parque, vaya, celebre con sus hijos allí. Que los hijos, los que están creando muchachos, igual que nosotros los viejos, ya los adultos, anhelemos que llegue el sábado para tener un encuentro con Dios en el culto, ¿verdad? Allí aprendiendo escuela sabática, la predicación, y luego hacer el bien a la gente, y luego tener un espacio para estar en contacto, para, ¿cómo se dice?, deleitar a los sentidos contemplando la naturaleza, dice el Espíritu de Profecía. Pero eso, hermano, eso también se está perdiendo. Y el sábado es una rutina, se convierte en un fastidio. Entonces, finalmente, para nosotros el día de descanso es el domingo, porque el sábado es que más se trabaja para los que dirigimos. Y si no nos ponemos pila, hermano, el sábado terminamos a las 7, 8 de la noche fundido. No es correcto. Necesito un reavivamiento, una reforma en ese aspecto. Pero está profetizado. Eso cada vez se va a perder fuerza. Ya en la tarde, en algunos países, los jóvenes están jugando, están allí el deporte, allí bañándose en un río, en una playa, ¿verdad? Compitiendo en algunos clubes allí, haciendo actividades y se convirtiendo, no, que este es el día de la madre, que este es el día del enamorado, este es el día de la mujer, que este es el día, o sea, como de pronto aquella ambigüedad, ¿verdad? Bueno, es el día de la madre, es el día de las mujeres, es el día de la familia, es el día del, no sé, X, Y, Z, lo que puedan inventar, del pastor, del anciano. Hermano, es el día sábado, que hay una parte especial para recordar a las mujeres, que bueno, amén, pero es el día sábado, no puede perder la esencia. El sábado no fue hecho para recordar a la mujer, al padre, al niño. El sábado es para recordar que somos toda una humanidad, todos somos hermanos, todos provenimos de Dios. Los animales, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los minerales, todo proviene de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando tomé todo este tiempo, hermano, porque es necesario esta libertad que Dios nos permite hasta este momento, ver en ese artículo que acabo de leer hace ratico, ¿verdad?, cómo está el mundo, pues está diciendo cuál es el origen del domingo, para que valoricemos más lo que estamos creyendo, nos proyectemos al futuro en la profecía
y nos demos cuenta, hermano, que estamos a punto de irnos de esta tierra y ver lo mismo que pasó allá cuando Constantino se va a repetir. Tengo por aquí algo allí de Constantino. Un momentico aquí que... acordándome de este asunto. Dice, esto es Historia Universal, Alta Edad Media, tomo 3, el libro que una vez le mostré el Nacional. Comentario de Constantino acerca del edicto de Milán del 313, según su biógrafo Eusebio de Cesarea. Dice, me proponía unificar la opinión de todos los pueblos en torno a la divinidad y devolver al imperio que veía atacado por muchos males. Pásame esa enciclopedia que este libro repito, comentario de Constantino acerca del edicto de Milán del 313, cuando cesó la persecución. El lado derecho, el libro grande que está aquí, por favor. Repito otra vez aquí. Comentario de Constantino acerca del edicto de Milán, que fue cuando cesó la persecución, 313, según su biógrafo Eusebio de César. Me proponía unificar, oiga, que decía Constantino, la opinión de todos los pueblos en torno a la divinidad y devolver al imperio que veía atacado por muchos males su antiguo vigor. Esperaba que si se conseguía establecer un acuerdo general en el campo religioso, la administración de los asuntos públicos resultaría beneficiada. ¿Cómo le parece? ¿Que se proponía que Constantino con eso? Se conseguía establecer una... esperaba que si se conseguía establecer un acuerdo general en el campo religioso, la administración de los asuntos públicos resultaría beneficiada. ¿Cómo le parece? Era una acción política que se estaba jugando Constantino, según el biógrafo Eusebio de Cesarea. Dice este libro, Historia Universal de la Alta Edad Media. Bueno, hermano, con estos fundamentos usted puede ver y colocarse, irse al futuro y darse cuenta lo que nos espera, ¿verdad? Como Roma, como decía el mismo Papa en la encíclica, si hay que tomar medidas coercitivas, 3 faltas al día domingo eran castigadas con pena, decía Juan Pablo II. Y eso se va a repetir. Bueno, espero que esto haya servido para echar una buena base, ¿verdad? Porque ahora más que nunca tenemos que ser fieles a los mandatos de Dios y no a los mandatos de los hombres. Y cuidar, hermano, aunque sepamos que el sábado es bendito, viene de Dios, su origen es de Dios para beneficio suyo y mío, tratar de que el sábado sea algo especial, tratar de que el sábado no sea vulnerado por la comunidad nuestra, una junta para discutir hasta asuntos de negocios, discusiones aquí, que para allá, porque los hermanos no se pueden reunir los domingos, no tienen tiempo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Son una emergencia, fue terrible, ok, nos reunimos para acordar una cosa allí que está pasando, pero cosas menudas, cosas, o sea, presupuestos, cosas materiales, que el otro dijo, que el otro no dice, que, o sea, cosas que se pueden hacer otro día, que no sea el día de descanso. Hay que evitarla y no hacerlo normal. No, los hermanos no pueden, porque el sábado, los domingos, cualquier otro día de la semana están trabajando, tienen actividad, entonces hay que meterse con el día sábado. Aunque no somos de Roma, ni estamos siguiendo los dictados de Roma, en la práctica, bueno, también estamos llevándonos por delante el Santo Sábado y el domingo cae como algo muy sabroso para nosotros descansar. Mucho cuidado cuando estemos preparando entonces para
ante la presión del medio, cuando esto se ponga más fuerte con las leyes dominicales que van a venir, entonces tengamos que ceder porque ya el cuerpo pide que el domingo es para reposar. Bueno, quería confirmar eso, ¿verdad? En nombre de Dios. Aunque es un pedacito, quiero introducirle de la persecución de los santos del Altísimo y terminar con algo que espero que también le ayude grandemente en la vida espiritual. Daniel 7:25 dice: a los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la parte que vamos a entregar, que vamos a estudiar. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y esos santos del Altísimo serán entregados, dice Daniel 7:25, en su mano hasta tiempos, plural, y medio tiempo. Daniel 7:25. Esta expresión, tiempo y medio tiempo, miren, maravillosa. Atención, atención. 7 veces, anoten, en la Biblia la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo aparece señalada. 7 veces aparece la palabra o la profecía que tiene que ver con tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuáles son esas 7 veces? En Daniel 7:25, en Daniel 12:7, en Apocalipsis 11:2, en Apocalipsis 11:3, en Apocalipsis 12:6, en Apocalipsis 12:14 y en Apocalipsis 13:5. En otras palabras, 2 veces aparece en el libro de Daniel. 2 veces aparece en Apocalipsis 11. 2 y 2 son 4. 2 veces aparece en Apocalipsis 12. 2, 4, 6. Y una sola vez aparece en Apocalipsis 13. 7 veces. Llama la atención, ¿verdad? 7, número perfecto. Tiene que ser muy importante esto. 7 veces. Abreviando por el tiempo. Mire, cada una de esas connotaciones de por qué aparece 7 veces, cada una de esas referencias de por qué aparece esta profecía de tiempo y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que decir 3 tiempos y medio, ya lo voy a explicar un ratico, que es lo mismo que decir 1260 días, que es lo mismo que decir 42 meses. 42 meses, 1260 días y 3 tiempos y medio. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. En Daniel 7:25 va referida esa expresión al periodo en que los santos del Altísimo son quebrantados por el cuerno pequeño. El periodo en que los santos del Altísimo son quebrantados por el cuerno pequeño. El periodo en que los santos del Altísimo comienzan a sufrir lo que sería el inicio ya de la supremacía papal durante ese periodo de la Edad Media, fuertemente actuando sobre los fieles. Pero vamos a echarle la basecita allí de ese arranque. Primero, tiempo 1, tiempos mínimo 2 y medio tiempo, bueno, la mitad de un tiempo. Pues. Usted le suma todo eso, total, 3 tiempos y medio son igual 1260 días, 42 meses, es lo mismo. Ya lo vamos a deducir. En la profecía, cuando se habla de profecía, un día equivale a un año. Por ejemplo, en Ezequiel 4:6, 40 días, día por año te lo he dado. En Levítico 25:8 también. Un día es igual a un año. Abreviando de todo esto. En profecía, un día equivale a un año. 1260 días proféticos. Son 1260 años. Vamos a buscar una relación de 1260 días con tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis
capítulo 12. Versículo 6. Dice, y la mujer, que es la iglesia, perseguido, te puede leer el versículo 1 al 5, Satanás persiguiendo a la iglesia, la mujer que iba a dar a luz un hijo y fue arrebatado ese hijo al trono de Dios, es Jesucristo. Utilizó el imperio romano para destruir a Jesucristo cuando nace, después que naciese. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios. Dios la sustenta. Dios le preparó un lugar en el desierto para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto tiempo? 1260 días la mujer huye al desierto. Ok. En el mismo Apocalipsis 12, versículo 13 en adelante, dice, y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La iglesia voló al desierto para que volase de delante de la serpiente. Apocalipsis 12:9, ese es Satanás, al desierto, igual como dice Apocalipsis 12:6, ¿verdad? A su lugar donde es sustentada, en Apocalipsis 12:6, que dice, para que las voló al desierto, para que allí la sustenten, en Apocalipsis 12:6, por 1260 días. Y en Apocalipsis 12:14, voló delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de qué? De un tiempo. O sea que en 1260 días, como dice Apocalipsis 12:6, es lo mismo que decir que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ve la igualdad? Es la misma profecía. Y en Daniel 7:25 precisamente nos estaba hablando que el cuerno pequeño se fue a hacer guerra contra los santos, los persiguió. Buscarlo aquí rapidito. Daniel 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, 25, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y serán entregados los santos del Altísimo en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Por eso decimos, ¿verdad?, que esa mujer que vuela al desierto y es sustentada por Dios, tiempo, 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 tiempo y la mitad de un tiempo y la mitad del tiempo en la iglesia. Dice aquí, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La mujer. ¿Por qué decimos que la mujer es la iglesia? Bueno, porque esa mujer es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de qué? De un tiempo. El mismo tiempo donde la mujer tiene que huir del diablo y es sustentada tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, es el mismo vocabulario que aparece en Daniel 7:25. Los santos del Altísimo son quebrantados, son perseguidos, se les hace guerra, en otras palabras, como dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. ¿Por cuánto tiempo le estuvo haciendo guerra? Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. En Apocalipsis 12:14 dice que la mujer fue sustentada tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y en Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño, bueno, trastocó, quebrantó a los santos por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, mujer es igual. Mujer con alas de águila es igual al pueblo de los santos. La mujer es símbolo del pueblo de Dios que está huyendo de Satanás, que en este caso está representado, ¿verdad?, por el papado en la Edad Media, cuando inicia este periodo de persecución por 1260 días, como dice Apocalipsis 12:6, que es lo mismo como dice Apocalipsis 12:14. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, tiempo, y la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio, igual a 1260 días. Pero como estamos hablando de profecía, ¿eso equivale a qué? Equivale a 1260 años. ¿A cuándo comenzaron? ¿Cuándo terminaron? Pero vamos a entrarle a eso. 1260 días, usted lo divide entre 42 meses, es igual a 30 días. Cada mes bíblico con 30 días. Los meses bíblicos son de 30 días. 1260 días entre 30. ¿Eso da cuánto? 42
meses. Por eso también 1260 días es lo mismo que 42 meses. Ustedes 1260 días entre 30 y da 42 meses. 42 partes de 30 días. Cada parte de 30 días es igual a un mes. 42 partes, 42 meses. ¿Dónde aparece la palabra 42 meses? En Apocalipsis 13 dice la palabra santa, hablando de la bestia que aparece en Apocalipsis 13, del 1 al 10, que se refiere a la Roma pontificial. Y se le permitió hacer guerra, Apocalipsis 13:7, contra los santos. No es lo mismo, hermano, aquí y en la Biblia hace la concordancia. En Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces aquí mismo le colocan una concordancia. Dice, váyase a Apocalipsis 13:7. Aquí dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra. Aquí está hablando de la bestia Apocalipsis 13, al reino Apocalipsis 13. Pero ya está identificado en Daniel 7, que es el cuerno pequeño, que es la Roma, que nace de la Roma pagana. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí también dice, ¿verdad? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Dónde dice eso? Daniel 7:21. El cuerno pequeño es el mismo de Apocalipsis 13, 1 al 10. Pero en el 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y pueblo. El versículo 5 dice, hablando de la bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. No es lo mismo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25. El cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 13:5 dice, hablando del reino de la bestia que aparece en Apocalipsis 13, que es el mismo cuerno pequeño. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, Apocalipsis 13:5. Y 42 meses que tiene que ver con 1260 y con tiempo y la mitad de un tiempo. Que usted divide 1260 días entre 42. 1260 días es igual a 42 meses. 40 días, día por año, ¿qué? 1260 días entre 42 meses da 30 días. Cada mes bíblico con 30 días. 42 partes. 1260 días entre 30 días, que es un mes. ¿Cuánto da? 42 meses. O sea, 1260 días es igual a 42 meses de 30 días. Y 1260 días es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ve la igualdad? Ok. 1260 días entre 3,5 tiempos, una división, da 360 días. Un tiempo, o sea que un tiempo es igual a 360 días, que serían 360 años, como desmenuzando. 3 años y medio proféticos equivale a 3 y medio tiempos. Conclusión, 1260 días es igual a 1260 años, que es lo mismo que decir 42 meses, que es lo mismo que decir 3 y medio tiempos. Espero que hayan entendido las tres formas de describir los 1260 años de supremacía papal, en el cual va a estar actuando el cuerno pequeño para oprimir a los santos. Es lo mismo que 42 meses, como aparecía en Apocalipsis 13:5. Le hacía guerra a los santos, como aparece en Apocalipsis 13:5, que es Daniel 7:21. Tiempo, y le mete un tiempo, como dice Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:14, la mujer es sustentada. Pero también dice que la mujer es sustentada en Apocalipsis 12:6, tiempo, por 1260 días, que es lo mismo, año. En profecía, los días son igual a años. Ok. Se comienzan a contar los 1260 días, a contar con la derrota del tercer cuerno, que son los ostrogodos, en el año 538. ¿Por qué? Los 3 cuernos pequeños este cuerno pequeño arrancó de la bestia horrible y espantosa fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos fueron los 3 que tumbaron y se estableció esto. El último que tumbaron fueron los ostrogodos en el año 538. Quedaron 7 cuernos, 7 reinos que Roma perfectamente los dominaba ideológicamente. Los 3 que tumbaron eran arrianos.
decía que Jesús no era divino, que Jesús fue creado. Eso estorbaba a Roma. Y estos pueblos paganos, como los érulos, los vándalos, se oponían al papado, fueron arrancados por el papado. Entonces, ya en el 538 después de Cristo, mire, quedó la mesa limpiecita para que comenzara a reinar el papado. Ahí se inicia la profecía entonces de persecución, de que los santos van a ser entregados por tiempo y la mitad de un tiempo. La iglesia tiene que huir por esta persecución que se va a iniciar a partir del 538. Algunos dicen el fin de la edad antigua y el comienzo de la edad media. Usted le suma 538 después de Cristo, 1260 años, y llega a 1798. La profecía decía que el papado iba a estar persiguiendo, oprimiendo al pueblo de Dios por 1260 años, que comenzaron cuando ya Roma tenía el dominio completo del Imperio Sacrosanto Romano, en el 538 después de Cristo, cuando los ostrogodos fueron apartados casi al final de la Roma, y se estableció por decreto justiniano ya la oficialidad del catolicismo, de la religión en el imperio con toda la fuerza. Ya no había oponente de esas tribus bárbaras que tumbaron el imperio romano, pero que Roma se metió en el bolsillo a los demás bárbaros y se convirtió en paladín de todos esos pueblos que antes eran opresores, eran bárbaros, ya quedaron bajo el dominio de Roma ideológicamente, políticamente y religiosamente. No fue tremendo lo que hizo este cuernito pequeño. Ahí se inicia ese periodo de 1260 años, que terminan en 1798. ¿Qué pasó en 1798? Lo que dice Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Roma, este imperio romano sacrosanto, sufrió una herida de muerte en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte mandó al coronel Berthier hiciera preso al Papa. Nunca nadie se había rebelado contra el papado. Los que se rebelaron fueron eliminados con el último cuernito pequeño allí de los tribus bárbaras, los ostrogodos. Y de ahí en adelante, súmele, 1260 años hasta 1798, cuando a alguien se le ocurrió no dejarse coronar por el Papa. Berthier, general de Napoleón Bonaparte, manda meter preso al Papa. Y al año el Papa muere. Sufrió una herida de muerte, exactamente como decía la profecía. Exactamente como decía la profecía. Ahí no hay pelea, que esto es exacto. Y aquí en adelante, hermano, el 538 arrancó esa supremacía papal, que la gente recuerda, los historiadores saben perfectamente todo lo que no venía por la Iglesia Católica. Bueno, ahí vino un atraso terrible, lo que llaman el oscurantismo. Allí fue la Tierra se convirtió en el centro del universo, el centro de la galaxia. Al que se le ocurriera decir que la Tierra daba vuelta alrededor de una estrella, eso estaba loco, como ya Galileo, todos estos hombres que tuvieron que recibir la opresión de Roma, y toda ciencia que se atreviera a tocar alguna enseñanza teológica de los hermanos católicos, bueno, eso era una herejía. Por eso tuvo que subir el Renacimiento, otra vez tomar las ideas de los griegos, del método científico, y comenzó ya hasta el protestantismo, vino la Reforma, doctores de la Iglesia Católica como Lutero, Juan Hu, hombres que eran sacerdotes, se dieron cuenta que no, la Iglesia no puede seguir así, pues. Y tratando de que cambiara la Iglesia, no, el cuento de cambiar. Trataron de destruirlo, pues, y quemaron a hombres fieles de la misma Iglesia Católica, pero que renunciaron a ella por ver que se había distorsionado completamente el Evangelio. Tiene que surgir entonces hombres y mujeres que digan, ya aquí no puede seguir esta supremacía, esto es lo que trae atraso. Y efectivamente, vino el Renacimiento, vino la época de las luces, vino la época de los enciclopedistas, allí, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y se puso fin entonces a esta supremacía papal después de la Revolución Francesa en 1798. Hermano, esto tiene repercusiones grandísimas, porque a partir de esa fecha, y con esto termino, se inicia lo que se llama el tiempo del fin. Que para el próximo martes lo voy a ampliar. ¿Qué importancia tiene
esa fecha no solamente de herida de muerte, sino que se inicia el tiempo del fin, el tiempo que definitivamente debería indicar e indicó en Daniel 12 y en Tesalonicense, según de Tesalonicense capítulo 2, que debería predicarse la venida de Cristo Jesús. Antes de 1798 no podía predicarse la venida de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón profética según Daniel 12 y el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la razón? Hermano, esperamos que seamos fieles el próximo martes para estudiarla. Simplemente le quiero leer este concepto de esa fecha, 1798, y arranca el tiempo del fin. ¿Por qué decimos el tiempo del fin? ¿Por qué el tiempo del fin cuando la bestia sufre, ese reino sufre una herida de muerte? Mire cómo dice Profetas y Reyes. El concepto, ¿qué es el tiempo del fin? ¿Cómo se define? Oiga, Profetas y Reyes, página 401, 402, parte final del 401, hablando de Daniel. Sus admirables profecías, como la registrada en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, Daniel, no me equivoco, 12, 4, voy a buscar, perdóname, Daniel 12, 4. A leerlo, palabra de Dios. Pega aquí la Biblia, un momentico, no se me vaya a romper. Daniel 12, 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, que es lo que dice aquí, ¿ve? 402, Profetas y Reyes. Recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin. Entonces, mire lo que dice aquí. ¿Qué es el tiempo del fin? Es el plazo final de la historia de este mundo. A partir de 1798, podemos decir, comenzó literalmente el plazo final de la historia de este mundo. El tiempo cuando debía predicarse con más fuerza la venida de Jesucristo. El tiempo cuando Dios tenía que inaugurar ya el juicio final, o sea, la evaluación, el juicio investigador, para evaluar los que van a calificar para estar en el reino de los cielos. Y me llamaba la atención, mire, un hombre muy conocido, mire, Francis Fukuyama, El fin de la historia. Este es un libro de hace 20 años. Y El último hombre. Este hombre, este fin de la historia, lo voy a dejar ahí como inquietud. Francis Fukuyama, con el filósofo Hegel, positivista, perdona lo que no sea filosofía, pero algo así, pues, un gran filósofo que pasó por esta tierra. Fukuyama, Hegel, Kohler, otro filósofo grande, también colocaron el fin de la historia, el plazo final de la historia, diríamos nosotros en términos aquí de lo que leímos del Espíritu de Profecía, arrancó en 1798. Y esta gente dice que precisamente por esa época, después de la Revolución Francesa, que también coincide lo que dice 1798, llegó el fin de la historia. Ya, tiempo final de la historia. En términos seculares, es, según Fukuyama, ya la ideología no dan más. Después de la Revolución Francesa, con esos tres grandes legados: fraternidad, libertad, ¿y con la otra? Igualdad, hermano mío, ideología que superen eso, ya no hay más. Por eso él llamó, con esa revolución se consolidó ideológicamente lo máximo que puede alcanzar el hombre. Ya el fin de la historia. Ya esto no va a dar más. Claro, ellos no sabían, estos que escribían esto, lo que también en esa misma época Hegel decía, la batalla de Jena, cuando Francia, Napoleón intervino a Alemania. Allí el fin de la historia, porque vieron
parte de la consolidación de estos principios de la Revolución Francesa. Y de ahí en adelante ya los hombres, decían ellos, ya no pueden dar más. ¿Qué puede haber más? Inventar, más allá de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Todo lo demás, filosofía, trabajaron el comunismo, todo, socialismo, el capital, todos trabajaron y siguen trabajando en función de lograr eso. Por eso dice, hasta allí el hombre ideológicamente evolucionó en cuanto a ideología se refiere. Ya de ahí ya no da más el hombre. Exactamente. El tiempo, como dice aquí, Profetas y Reyes, el plazo final de la historia de este mundo. Es el tiempo del fin que comenzó en 1798. El plazo final de la historia de este mundo. Ya el mundo no da más. Ni ideológicamente, secularmente hablando, ni religiosamente tampoco. Ya todo se presenta como un conjunto que nos dice, profético, hermano mío, ya las piezas están ordenadas, ya todo está aclarado, lo que tenemos que movernos en función de cómo Dios va armando ese rompecabezas tan maravilloso y que tú y yo tenemos un protagonismo. Servir, ayudar, predicar este evangelio no solamente con la lengua, con los hechos, mostrando ante el distorsionamiento horrible de la religión concebida en todas las áreas, demostrar que Dios tiene un pueblo, que lo ama a Él y porque ama a Dios es capaz de amar al prójimo y que esto no va a ser eterno, esto es pronto, ya. El plazo final ya comenzó en 1798 y el fin de ese plazo final es inminente. Cristo viene pronto a esta tierra y cuenta contigo y cuenta conmigo. Dios quiera que quienes son amigos nos oyen y usted como hermano nos reafirmemos en la esperanza bendita de que esta palabra es santa, es sagrada y Cristo viene pronto a esta tierra.